Bueno, ahora sí, muchachos, buenos días. Aquí estamos ya, somos lo que somos y somos los que estamos. Déjenme colocar esto a grabar, porque después lo vamos a colocar en el canal de YouTube. Y déjenme colocar esto de una vez streaming, porque nos vamos a poner streaming en LinkedIn, en Facebook, en una cantidad de plataformas. En Twitch. Ahora tenemos un pocotón de plataformas nuevas. Un segundito. A ver, aquí está. Ok, vamos a streaming ya. 10 minutos, no, ya un segundito. Captions, live, lunes de motivación. Bueno, aquí estamos. Ya estamos live, ya estamos activos en tanto en Instagram como en Zoom, nuestro Zoom meeting. Ya estamos live en LinkedIn también. Ahora estamos, gracias a la gente de LinkedIn que nos aceptó montar este programa live y los programas también del martes, de Secretos de un Corredor, y miércoles de producto y viernes de venta. Lo estamos sacando live a través de LinkedIn también. Y en el canal de YouTube va a estar este contenido, o sea, los que no se lo pierdan hoy porque por algún motivo no pueden entrar, pues lo pueden ver en el canal de YouTube mío y de Open Insurances, lo vamos a subir. Un poco la idea de este lunes es hacer un resumen de todos estos 12 capítulos que hemos ido haciendo. Estas últimas 12 semanas hemos tenido 12 lunes de motivación. Los que tienen aquí los 12, Enrique, por ejemplo, ha estado en todas las sesiones, Mildred, hay una cantidad de personas acá que ya tienen las 12 sesiones y que han escuchado pues todo lo que tiene que ver con esos 9 modelos a seguir, que ya son 10 modelos a seguir. Y un poco para echarles el cuento, arrancamos con esto en plena pandemia hace ya 14 semanas, porque decidimos hacer algo motivacional, visto que había tanta gente con problemas de depresión, gente con problemas financieros, gente con problemas económicos, con problemas de desesperanza, personas que estaban en casa y la verdad obstinadas con el confinamiento. Todavía sigue muchísima gente en confinamiento sin poder salir de la casa. Como el miedo es libre, hay mucha gente que ni siquiera ha salido de sus 4 paredes en todo este tiempo. Habemos algunos que somos afortunados que hemos podido salir y bueno, gracias a Dios que hemos podido hacerlo, pero hay muchísimos que no. Entonces un poco darles esta píldora, están en la casa y que por lo menos obtengamos algo de cultura, de gente con la que yo me he leído sus libros y gente con la que me he identificado y me han inspirado en algún momento de mi vida. Y bueno, qué mejor tema que hacerlo pues sí, a través de las redes, pues, ¿no? Y a través de esta plataforma, pues, ¿no? Arrancamos con Michael Jordan, porque bueno, somos fanáticos de los deportes. En Open Insurances somos fanáticos de los deportes y yo personalmente soy fan importante de los deportes, no solamente activo en hacerlos, sino además en verlos, pues, ¿no? Y bueno, Michael Jordan es como un ícono del deporte y él tenía un dicho importante. Y eso los que puedan ver se van atrás, está en IGTV y está también en el canal de YouTube. Él tenía un dicho muy importante que decía: unos quieren que suceda, otros desean que suceda y otros hacen que suceda. Y Michael Jordan es un ejemplo importante porque fue, vamos a decir, el que globalizó el básquet, lo llevó al planeta entero y logró crear lo que llaman un Dream Team. Entonces ese amor por los deportes mezclado con el trabajo en equipo logró hacer ese Dream Team que fue a las Olimpiadas y fue un espectáculo, pues, ¿no? Y de hecho tuvieron que después parar ese Dream Team porque no es justo el nivel de básquet que tienen ellos comparado con el mundo entero. Entonces después lo tuvieron que bajar de 2 al Dream Team. Pero Michael Jordan nos deja muchas enseñanzas. En los que puedan ver su serie que está en Netflix, se llama The Last Dance, el último baile. Es espectacular, la verdad que es muy buena. Es corta, la verdad, son 5 o 8 capítulos, pero muy buena. Y bueno, de él hablamos completamente, echamos
todo el cuento de todas las cosas que hizo y todas las peripecias que logró y más o menos cómo eso me ha impactado, y sobre todo por el tema de las lesiones. Los deportistas sufren de lesiones y utilizando el cerebro puedes salir adelante. El mandar mensajes positivos al cerebro todo el tiempo te produce una sanación, o te puede producir una sanación. Y qué mejor pieza es así. Michael Jordan es como el Messi de hoy en día, o Roger Federer para los que son tenistas, o Nadal, pues, ¿no? Michael tenía una particularidad, que él se fue en su momento cumbre de la carrera, y eso difícilmente los deportistas lo logran, ¿no? Y tiene mucho mérito eso, porque además no solamente logró expandir y globalizar el deporte del básquet, sino además logró influir positivamente en tantos jóvenes, en tantos niños, del amor por el deporte. Brutal, la verdad que el legado de Michael sigue estando vigente, porque además él sigue vivo, es un tipo joven realmente, pero se retiró en el momento increíble, en el momento cúspide de su carrera. Después de Michael Jordan hablamos de, déjame ver si recuerdo exactamente, después de Michael Jordan hablamos de San Ignacio de Loyola. O sea, nos fuimos del deporte, nos fuimos a la religión. Pero San Ignacio tiene una particularidad, que es uno de los santos más irreverentes que existe. Es un santo emprendedor, un santo global, un santo increíble, porque además la historia, si pueden ver el capítulo, véanlo, les repito, está en IGTV. Es increíble porque él, una de las frases claves de él, yo dije muchas frases claves de él en el podcast y en ese capítulo, pero él tiene una que es increíble, que abraza todo su contenido, que es: alcanza la excelencia y compártela. Para San Ignacio, dar lo mejor de uno mismo y compartirlo con los demás era fundamental. Ese pequeño detalle es increíble de San Ignacio, porque él no solamente forma la compañía de Jesús, sino que lleva ese legado de en todo amar y servir por el planeta. Rápidamente, la compañía de Jesús está en los 5 continentes, en 1500. O sea, estamos hablando que esto es un tipo visionario, es un hombre tipo, ¿no? Un hombre o un santo visionario. Y realmente el legado de él va más allá, porque él es el primero que imparte lo que llaman los retiros espirituales, y él tiene todo un proceso de retiros espirituales, que es una suerte de meditación trascendental que escuchamos hoy en día. Y los retiros son hoy en día colocados en Roma a los padres, a los curas, casi que de forma obligatoria en todas las congregaciones. Entonces, esos retiros espirituales de él inspiraron muchísimo dentro de la iglesia para que lograran formación de todos estos padres, pues, ¿no? Luego de San Ignacio, bueno, esto del compartir la excelencia es increíble, porque además es compartir conocimiento. Él era muy devoto y dado a compartir el conocimiento, lo cual es digno de muchísima inspiración y motivación a quien sea. Y cuando ves el legado de San Ignacio, que todavía sigue vigente en todas partes del mundo, y lo vivimos hace unas semanas también en pandemia con el San Ignacio de Loyola en Caracas, que hicimos una verbena extraordinaria y se convirtió en la verbena más importante del planeta. Es una verbena que recogió más fondos que nunca, más que la verbena física, y la verdad que unimos a 27 países. 27 países estaban conectados por 7 horas, unos más, otros menos, pero la verdad que ahí se vio el legado de San Ignacio en todo amar y servir, y lo que él tenía, y se los expliqué en ese capítulo, lo que llaman el Magis Ignaciano. Ese más arriba, más alto, ese Excelsior, esa forma de dar esa milla adicional, ese paso adicional, esa milla adicional todo el tiempo. Ya cuando crees que lo lograste, pues haces inclusive aún más. Esa milla adicional sigue estando vigente y está vigente hoy en día en el San Ignacio. Después de San Ignacio de Loyola hablamos de, si mal no recuerdo, de Nelson Mandela. Nelson Mandela Madiba. Madiba tiene muchísimas frases, pero hay una frase que a mí me gusta mucho,
Y como esto es un día de inspiración y buscamos es que cualquier cosa que digamos acá, si sea una idea, una palabra, algo que les guste y se puedan llevar y les haga arrancar el día mejor de lo que arrancaron ayer, pues ya el día se pagó, es decir, ya el lunes motivacional se pagó. Un poco la idea de esto mucha gente me pregunta, pero ¿para qué haces esto? ¿Y por qué estás haciendo esa motivación? La gente tiene que motivarse sola. Y sí, es verdad, la gente tiene que motivar sola, pero siempre ver casos de personas como tienen una tragedia, tienen un problema, tienen unos tremendos obstáculos y los superan. Y no solamente lo superan, los logran, sino que dejan un legado milenario, pues yo creo que vale la pena escucharlos, ¿no? Entonces Mandela tiene una frase interesante que es: un ganador es un soñador que nunca se rinde. Y a winner is a dreamer who never gave up. Y esa sensación de esperanza que él da es, o que él daba, porque ya que en paz descanse, Mandela, Madiba, él lo aplicaba en su vida diaria. Y cuando todo el mundo le decía lo contrario, y él tenía una idea, y él pensaba que esa idea era buena, y la verdad, así fuera totalmente adversa en el momento, él iba con todo. Es impresionante. Y bueno, gracias a eso logró reconciliar un país, logró reconciliar a una nación de 50 millones de habitantes, en la que 100.000 personas dominaban a los otros 40 y pico millones. Y bueno, pasó a la posteridad como un tremendo estadista, un estadista que estuvo sus 5 años en el poder y that's it. No se quedó allí pegado como las grandes dictaduras en el África, o como algunos casos que tenemos en Latinoamérica. Verbigracia, pues el que vivimos nosotros los venezolanos, sino que además él logra el perdón, que es una palabra fácil de decir, pero qué difícil aplicarla, pues, ¿no? Y sobre todo en estos momentos de locura, en que la gente está realmente al borde de la locura con el tema de la pandemia. Aquí mismo en Estados Unidos nos hemos dado cuenta que hay una suerte de desesperanza, una sensación como de desesperación, y lo ves en las calles con todas estas manifestaciones totalmente absurdas, pues, ¿no? En las que destrozan propiedad privada de gente que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo, pues, ¿no? Entonces, nosotros que venimos de una cultura de protesta, de no violencia activa y de resistencia pacífica, bueno, quizás no podemos entender cómo la gente destroza cosas que son inclusive propiedad privada, ni siquiera erario público, ¿no? Porque el tema de la violencia hace que pierdas la razón. Entonces cuando tú atacas y destrozas cosas, pues hace que pierdas la razón, y eso fue lo que Mandela nunca quiso aplicar. Nunca quiso el petty revenge, que la venganza no logra nada. La venganza engendra violencia, y la violencia engendra más violencia, y al final es un círculo de perder. Mandela creía mucho en el ganar, y por eso tiene esa frase, que el ganador es un soñador que nunca se rinde. Y en el ganar decía: si yo perdono, yo tengo que partir yo mismo, yo y mi entorno tenemos que perdonar para poder trascender y poder salir adelante. Entonces, bueno, tremendo legado que dejó Madiba en Sudáfrica, y que todavía se sigue viviendo mundialmente, porque al final los pensamientos de Nelson Mandela fueron globales, ¿no? Después de Mandela, de Madiba, hablamos de nuestro amigo Tony Robbins, creo yo, estoy casi seguro. Tony Robbins dice: no importa cuántos errores cometas, no importa cuán lento sea tu progreso, aún así estás más adelantado de los que no lo intentan. No importa que estés gordo y te vayas a rebajar poco a poco, te bajaste nada más 100 gramos, eso no importa. No importa que la embarres y te salgas de la dieta, pero bueno, ya tú estás encaminado. No importa que el proceso sea lento, que tú arranques y bueno, bajes tanto, medio kilo cada 3 semanas, no importa. Ya, aún así, que vayas lento, tú estás mucho más adelantado del que jamás lo intenta, del que no lo intenta.
Entonces, para los emprendedores esto es muy inspirador, porque la gente piensa que a veces los negocios son sencillos y que no hay errores, que no hay embarradas, como dicen, que la gente, bueno, Steve Jobs nunca puso la torta, o nuestro amigo Jeff Bezos, que está en Amazon, nunca puso la torta. Y resulta que sí, como tú los oyes hablar y los oyes comentar las tortas que pusieron y los millones de dólares que votaron, que perdieron al principio, pues, y que estuvieron al borde de la quiebra varias oportunidades, te das cuenta pues que no importa cuán lento sea tu progreso, aún así estás mucho más adelantado que los que no lo intentan. Entonces, todos ustedes los que son emprendedores, todos ustedes los que quieren lanzarse al mundo ahorita del emprendimiento, yo creo que este es el momento perfecto. Así como decía Carolina Scott, que estábamos conversando antes de arrancar el lunes motivacional hoy. Carolina está en Europa. Ella está en Barcelona, España, en Cataluña, venezolana, emprendedora, y trabajó muchísimos años en una compañía de seguros en Venezuela, y nos conocemos hace muchos años, y después está dedicada al corretaje de seguros de hace muchos años. La gente tiene esa vena del emprendimiento, pero prefiere lo seguro, prefiere como que el pago seguro, prefiere su tranquilidad o su estabilidad, pues, en algún lugar. Pero esa estabilidad se está viendo ahorita absolutamente destrozada, porque las personas que tenían los cargos más importantes, o las personas que tenían los cargos en empresas súper sólidas, que venían desarrollándose y venían desarrollando un contenido importante dentro de las organizaciones donde estaban, venían siendo líderes de sus organizaciones. Ay, perdón. ¿Quién está llamando? Ajá. Venían de ser realmente personas importantes en el mundo de los negocios. Están viendo que sus trabajos empiezan las compañías ya a crujir, y empiezan las compañías a decirles: mira, ya no vamos a poder continuar con lo que estábamos haciendo, te vas a tener que ir. Empiezan los despidos masivos. Ya arrancaron desde febrero o marzo muchísimas empresas, pero ahorita se empieza a sentir aún más. Entonces, o se van a empezar a sentir realmente los avatares de pasar 5 o 6 meses con las empresas cerradas. Entonces, allí lo clave es el que vaya a emprender, que siga alguno de estos mentors, porque uno de ellos les va a dar alguna píldora de motivación, alguna píldora que van a necesitar para su emprendimiento. Entonces, ¿quién mejor que Tony Robbins, que es el mejor coach del planeta y el hombre más influenciador en el tema del coaching global? Y bueno, el creador de la palabra coaching, y vamos a decir, el que primero aplicó el coaching directivo, el coaching ejecutivo en personas, en simples trabajadores, empresarios, en empresas o en seres humanos de su vida. Y porque existía coaching para todo, existía coaching para los deportes, existía coaching para los tenistas, para los golfistas, para los jugadores de fútbol americano, pero no existía para una persona un coaching de vida, una persona para un CEO. Y él lo creó, pues él hace 40 y tantos años empezó a hacerlo, y logró formar a una cantidad de coach impresionante en el mundo entero. Hoy en día Tony sigue haciendo sus eventos, y hoy en día lo está haciendo online con el mismo éxito que tenía antes. Ya lo está haciendo online. Invirtió una fortuna en Zoom y en pantallas en su casa en West Palm Beach, en un estudio, y está sacando live los programas para que la gente pueda continuar teniendo los programas desafiando el gigante que tienes dentro, la cita con tu destino, y bueno, todos los eventos que él hace, el máster de negocios que él tiene, que son 6 días en West Palm Beach, lo va a hacer también live, lo va a hacer también por internet. Entonces, obviamente no es lo mismo, el evento no es igual, pero bueno, pero por lo menos continúa haciéndolo, pues, ¿no? Después de Tony Robbins, creo que hablamos del gran Steve Jobs. Y qué mejor momento para hablar de Steve Jobs en este instante, porque
algunas veces la vida te va a dar un golpe en la cabeza con un ladrillo. Nunca pierdas la fe. Esa es una de las frases de él geniales, porque en su momento tope, cuando él estaba en el Summum, él juraba que estaba en el Summum, pues le metieron un ladrillo en la cabeza y lo botaron de Apple. Cuando él tenía ya listo la Macintosh, varias oportunidades le tumbaron el proyecto y se tardó 3 o 4 años en lanzar la Macintosh. Estaba desesperado el pobre hombre. Muchas oportunidades cuando iba a lanzarle los productos y se sentaba en la computadora y lo hacía, y cuando iba a hacer la prueba pues no funcionaba nada, todo se dañaba. Entonces no importa cuántos errores cometas, y lo que dice Tony es cierto, y cuán lento sea tu progreso, si estás dedicado, si estás pensando cambiar el mundo, pues lo vas a poder lograr. Pero tienes que continuar, no perder el ánimo ni la esperanza, y jamás perder la fe, ¿no? Y esto va mucho también a los venezolanos que viven en Venezuela, que no pueden perder la fe en este momento, porque habemos muchos aquí que estamos en la diáspora, pero hay una gran cantidad que está todavía allá, y que un poco la idea de estos lunes es que no pierdan la fe, porque el cambio viene, y va a venir un renacer de Venezuela, que es un super país, ¿no? Y ahora vamos a ser un país global, porque al final la diáspora, que es alrededor de, no sé, 25 o 30% de la población que ha tenido que salir por diferentes motivos, bueno, está dejando en alto el nombre de Venezuela en cualquier parte del mundo. Entonces tú vas a Singapur y hay una arepería, tú vas a Londres y hay una arepería. Aquí en Pompanovich, está mi oficina aquí al lado, tengo una arepera espectacular. Bueno, no es una arepera, es un sitio donde hay comida venezolana, asado negro, todo. Entonces ese renacer viene, y algunas veces la vida te va a dar un golpe en la cabeza. Él lo dice, si ven el capítulo de Steve Jobs es brutal, porque ahí está como toda la historia del condensada, y algunas aplicaciones en la vida diaria que obviamente que cada uno de ellos me impactó a mí, pues, ¿no? Y cómo nos ha hecho la vida mejor Steve Jobs. Gracias a Steve Jobs tenemos la vida bastante más llevadera, más agradable, muchísimo mayor conexión con todo el tema digital, y que en un teléfono puedas tener una computadora tan poderosa y puedas trabajar desde cualquier parte del mundo. Eso es brutal, es los grandes legados que dejó Steve Jobs, que el iPhone nos combine todo, nuestras pasiones, combina él logra, en su visión, en aquel momento logra conectar a la gente con sus pasiones. Entonces conecta con la música, con el golf, con los deportes, con el correr, con el trabajo, con tu email, con tus redes sociales, con todo tu entorno, y lo tienes dominado allí en ese telefonito. Entonces, bueno, obviamente es un arma de doble filo, porque de repente pasamos demasiado tiempo en el teléfono, pero tenemos siempre la opción nosotros de decir: paro hoy un poco, un domingo, no utilizo el teléfono unas 2 horas, 4 horas, 5 horas, 8 horas, y ya, pues, ¿no? Hacemos un detox de teléfono. Entonces Steve Jobs nos deja ese legado. Los que oigan ese capítulo van a oír, yo hice una entrevista a una persona que trabajó con Steve Jobs de cerca, que es un gran amigo, ignaciano, por cierto, venezolano, ignaciano, y hoy en día está trabajando en Google, y él nos echa cuentos de la capacidad que tenía Steve Jobs de montar grandes equipos. Entonces, un poco la idea de todo esto lunes motivacional es ver qué le funciona a unos y a otros, porque, por ejemplo, lo que le funcionaba a Michael Jordan con el Dream Team, Steve Jobs creía muchísimo en los equipos. Y, por ejemplo, los Dream Team que montó Steve Jobs, una de las cosas que nadie le reconoce es eso, el haber tenido grandes equipos interdependientes, y que cada equipo por separado lograba cosas extraordinarias. Entonces, en un mismo momento tenía gente trabajando en el iPhone, otra gente trabajando en el Nano, otra gente trabajando en el iPad. Entonces, cada equipo lograba cosas extraordinarias sin comunicación entre ellos. El único que hacía la interrelación entre ellos, él les decía: ustedes váyanse a un búnker y allá desarrollan ese trabajo, ese proyecto, y a los otros en otro lado, para que saliera lo máximo de allí. Y él sí supervisaba a cada uno y hacía conexiones. Entonces, a veces agarraba un grupo de estos y les decía: mira lo que está haciendo esta gente, ¿qué les parece? Y de repente algunas ideitas, algún twitch, algún cambio, alguna aplicación, algo
salía e inspiraba a los otros para que lo hicieran. Entonces, Steve Jobs es brutal y la verdad que la gente no le ha reconocido eso. Le ha reconocido que es un emprendedor, que es el fundador, que es el creador de Apple, del Macintosh, de que nos cambió la vida, de los ordenadores con letras espectaculares, la caligrafía que es bellísima, increíble, y está en todos los aprendimos de caligrafía muchísima gente gracias a eso, no solamente los diseñadores gráficos, sino nosotros los ciudadanos a pie, pero realmente eso era una de las claves el tema del trabajo en equipo. Cómo lograr que en equipo se logre la sinergia para lograr esa interdependencia y que además en esa sinergia se logren cosas extraordinarias. Ayer me decía un amigo que le operaron a la hija del corazón y decía que su médico cirujano, un médico venezolano, tenía un equipo en el que tenían 10 años trabajando, los mismos 5 o 6 médicos, tenían 10 años trabajando juntos y en esos 10 años trabajando juntos, él agarraba y el médico nada más le veía los ojos al compañero o el compañero le veía los ojos a él y ya sabían lo que tenían que hacer, ni siquiera hablaban. O sea, llegaron a el nivel de relación tan importante que, claro, 10 años trabajando juntos. Entonces, 10 años ya superaron las 10.000 horas que hablaba Malcolm Gladwell. Y realmente esas 10.000 horas son importantísimas. ¿Por qué? Porque de repente el equipo, tú necesitas tiempo. Y por eso ese ejemplo de Tony Robbins de cuán lento sea tu progreso, no importa. A veces no le damos oportunidad a personas que pensamos que no sirven porque no dan resultados de inmediato y de repente la gente toma un tiempo mayor. Entonces tiene que haber, en el equipo tiene que haber mezcla, tiene que haber de todo. No, en los equipos no puede ser personas exactamente iguales en el equipo. Tiene que haber uno que de repente hace el seguimiento, otro que es el vendedor, otro que es el motivador, otro que es el cerebro de la estrategia. O sea, en los equipos tiene que haber y distintas personalidades. Entonces no hay una fórmula perfecta. Lo que sí hay es que en equipo cada uno se complemente y logren entenderse para que logren el proyecto que se acometa, lo que quieran acometer. Después de Tony Robbins hablamos de Mohandas K. Gandhi, Mahatma Gandhi, Gandhi G. Y Gandhi G tiene una frase que me fascina, que lo pueden haber visto en muchos memes por allí o algunos posts de Instagram en algunas cuentas de Gandhi. Porque muchos fans han hecho cuentas de Gandhi en India y en todas partes del mundo. Y él tenía una frase que es espectacular, que decía: de una forma sutil puedes cambiar el mundo. Él decía que cualquier paso, cualquier cosa que tú hicieras puede dejar al mundo mejor de lo que estaba. Y él lo aplicaba en su vida diaria. Y cuando escuchen ese podcast o ese día motivacional o ese lunes motivacional que está en YouTube o en IGTV, la verdad que la historia de Gandhi, empezando en Sudáfrica, cuando él arranca en Sudáfrica, se va joven como abogado, se va joven a Sudáfrica y empieza a ver la segregación de una manera importante de los negros y de los indios en Sudáfrica, motivado por el apartheid. Él empieza a hacer pequeños cambios y de hecho todo ese movimiento de no violencia activa, todo el movimiento pacífico en Sudáfrica que después Mandela lo potencia, quien lo arranca es Gandhi con una cantidad de hindúes que después se alían a los negros y hacen algunas marchas en conjunto. Obviamente Mahatma, en ese momento no le decían Mahatma Gandhi, se llamaba obviamente Gandhi G. Él lo abogó muchísimo por los derechos de los indios en Sudáfrica, pero llegó un momento en el que le dijeron, él tuvo que tomar la decisión de irse, y como se va a la India y ve que en su propio país donde él nació existe una diferencia social grandísima. Quizás no había la segregación del apartheid, pero sí había una suerte de mandato en el que conseguías que castas
existía la casta de los intocables, la cual él aboleció, la eliminó, porque él decía, no puede ser que la casta de los intocables lo único que haga, o sea, estas personas lo único que hagan sea limpiar las letrinas de todos los demás. Esto debería ser un trabajo que lo deberíamos hacer todos, o que lo debería hacer cualquier ciudadano, y elimina esa casta. Y eso dentro de la misma cultura tuvo su rechazo, pero dijo, no, las cosas hay que hacerlas bien. Y de esa forma sutil puedes cambiar el mundo, claro que sí. Sobre todo cuando es un país de 1.000 millones de habitantes, o 900 millones de habitantes en ese momento. En 1900 y tanto eran 300 y pico millones de habitantes, pero era lo que es hoy en día 1.000 millones. Y él logra conectar tan bien con todo el un segundito aquí, disculpa. Él logra conectar también con todo el mundo en la India, con todas las facciones musulmanes, Sikh, con todos los representantes de todas las mayores religiones de la India, y con todos los poderes económicos, y logra conectar de una manera tan importante porque él parte del principio, bueno, primero la resistencia, la no violencia. Esos principios de la no violencia muchísima gente no los compartía, sobre todo los musulmanes. Y no porque decían, no, hay que rebelarse en contra de los ingleses. Y él decía, vale, ya yo lo apliqué en Sudáfrica contra los mismos ingleses, contra el mismo esquema, pero mucho más severo. Y lo logramos, entonces vamos a aplicarlo acá, vamos a hacer la prueba. Y bueno, hicieron las pruebas, hubo momentos que le pusieron las tortas, la embarraron, muchas veces se equivocaron, muchas veces mataron a muchísimos indios en protestas pacíficas, y ellos se mantuvieron hasta que lograron la libertad. Entonces, de una forma sutil puede cambiar el mundo, encierra el pensamiento de Gandhi globalmente, porque además él cambió, de esa forma sutil cambió la forma de ver a los indios en cualquier parte del mundo, en Estados Unidos, porque la diáspora india, uno no tiene idea, pero uno no se mete en esos temas. Uno piensa que la diáspora venezolana, como es tan grande o ha sido tan importante en los últimos años, a partir del año 2000 para acá, pero la diáspora india es gigantesca. La diáspora india ha tenido tantos procesos económicos, tantos procesos en momentos de hambruna, momentos de problemas económicos, momentos de problemas de terrorismo, momentos de problemas de disputa entre ciudades y entre religiones, disputas religiosas entre musulmanes e hindú y los Sikh. Entonces, bueno, mucha gente decide irse, porque con la inseguridad pues la gente se va. Más menos lo que ha sucedido en Venezuela desde el año 2000, en la India sucede desde 1900, desde el comienzo del siglo XIX, del siglo XX. Y quizás antes también, porque el indio es viajero. Entonces, desde muchos años existe una diáspora gigantesca. De hecho, la diáspora más grande en 1900, cuando Gandhi viaja a Sudáfrica, él viaja precisamente a atender a un comerciante hindú en Sudáfrica que lo habían estafado y le estaban quitando todas sus cosas, pues, y él va y lo defiende. Pero en ese momento la diáspora más grande india estaba en Sudáfrica. Eran, no sé, 1 millón de indios allá. Y bueno, ellos están por todo el mundo, en Sri Lanka, en todo el Asia, en China, están en Estados Unidos, en Latinoamérica, en cualquier parte de Latinoamérica. La diáspora india es muy, muy grande globalmente. Y ese término para ellos no es poco común, ¿no? Ellos lo viven, lo conocen y lo han vivido por muchísimos años, porque siendo un país tan grande, pues bueno, muchas veces han tenido que cruzar fronteras para irse al Pakistán. Bueno, la primera diáspora surge cuando Gandhi decide negociar con los musulmanes, es decir, bueno, vamos a hacer algo, vamos a dejarles el Pakistán al norte y Bangladesh al sur para que los musulmanes vayan, y empieza esa diáspora, caminantes yéndose de India, de Delhi hacia el norte. Bueno, muchísima gente se quedó en Delhi, y
la población más grande en Delhi. Si tú vas hoy en día a Delhi, 80% de la población es musulmana. Y mucha gente no sabe. Entonces llegas a Delhi y tú juras que estás llegando a India, que vas a conocer muchísimos hindúes. Y sí, pero Delhi queda muy al norte, muy pegado al Pakistán. Entonces la gente se fue mudando en ese término de negociación, pero llegó un punto que dijeron, ya va, yo no me quiero ir de mi país. O sea, ya, mucha gente sí decidió, me voy, ya está. Pero hubo muchísima gente que se quedó allá al norte y se quedó en Delhi casualmente, musulmanes. Y hoy en día han vivido todos estos años en paz y armonía total, porque al final era, yo tengo que respetarte, yo tengo que respetar y tenemos que convivir en la misma armonía. Y en ese afán, todas las religiones en la India se respetan muchísimo y tienen unos símbolos de reverencia importantes y hoy en día tienen existen problemas en distintas zonas. En Kashmir hay problemas por el Kashmir, en el Tíbet hay problemas con los tibetanos que se independizaron, pero han habido y siguen habiendo problemas, pero la verdad es que para un país de 1.200 millones de personas viven en bastante paz. Luego del gran Gandhi, de una forma sutil puedes cambiar el mundo, hablamos de vamos a ver, creo que hablamos con Napoleon Hill. Napoleon Hill fue el escritor de este libro que se los recomiendo 100%. Yo creo que es una lectura obligada. De todos los libros que yo he hablado en estos 14 lunes de motivación, porque arrancamos los 2-3 primeros lunes de motivación yo conversando de temas y cosas que habían pasado, y después le empezamos a colocar el twitch de la persona, del role model, de ese modelo a seguir. Empezó con Michael Jordan y fuimos San Ignacio, Steve Jobs, Tony Robbins, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi. Pero realmente Napoleon Hill tiene un libro que se llama Think and Grow Rich, piense y hágase rico. No deberían, cualquier ciudadano del planeta, léalo. Cualquier ciudadano de a pie, léanse ese libro. Ese libro tiene ese enunciado, Think and Grow Rich, y tú dices, bueno, es nada más habla de dinero. No, habla de la vida, habla del porqué, habla de cómo conseguir el porqué, habla de cómo estar alineados a cuál es la llave maestra para obtener el éxito en el negocio que sea. Es un libro escrito en 1920 y Napoleón fue contratado por Andrew Carnegie, que es uno de los grandes industriales acereros de los Estados Unidos, y Charles Schwab fue contratado por un gran banquero y un gran acerero para que se reuniera en los Estados Unidos 20 años consecutivos con las mejores mentes, con los mejores emprendedores, con los mayores industriales, los mayores banqueros, las personas más importantes del planeta. Y a eso se dedicó Napoleon Hill, 20 años financiado por Carnegie. Le dijo, yo te voy a pagar mensual por esto, pero yo necesito que tú me digas y que me des la receta del éxito de cada uno de ellos, y después compilemos esto y hagamos un libro espectacular. Y ese libro espectacular se llama Think and Grow Rich. Entonces habla de sexo también, habla de el poder, la transmutación del sexo, habla del poder del deseo, habla de cómo transmutar el deseo en acción, cómo convertir con lo que piensas en realidades. Olvídate, la verdad que el libro es genial. Y bueno, si ven el capítulo de Napoleon Hill completo, pues van a entender aún más, paso a paso, todos los puntos de lo que hablamos ahí. Es una hora hablando de él. Pero una frase que a mí me gusta mucho de él y que engloba todo, porque realmente lo que estamos haciendo hoy es dando, vamos a decir, lo mejor de cada uno de estos modelos a seguir, o lo mejor de cada uno de ellos, para que ustedes se inspiren en lo que vayan a hacer. Y una cosa que engloba muchísimo en lo que hace Napoleon Hill es: no esperes el momento nunca va a ser perfecto. No esperes, don't wait. Para mañana es tarde, es hacer hoy. Un poco alineado con lo que dice Michael Jordan, que dice: unos quieren que suceda, otros desean que suceda, otros hacen que suceda. Napoleón lo complementa diciendo: no esperes, el momento nunca va a ser perfecto. Entonces, actúa ya. Y Napoleón, en su libro, la verdad es que da tanto contenido valioso que sigue teniendo una vigencia brutal hoy en el 2020. Ese libro es de 1920 y en el 2020 sigue teniendo
una vigencia y tú vas leyendo página a página y después puedes subrayar. Es como un libro que no es solamente un libro que vas a leer una vez y más nunca, sino tú después vuelves a ciertos, puedes inclusive poner en amarillo, en subrayar cosas importantes, frases increíbles, porque es un libro que tardó 20 años en escribirse y es un libro que no hay palabras ahí que estén mal colocadas, o sea, no tiene ningún desperdicio. Y Napoleón, por ejemplo, a mí me pasó que es que cuando yo tenía como 19, 20 años, el papá de un alto pana, un gran amigo, me lo regaló. Me dijo, mira Juan, vamos a almorzar. Entonces me invitó a almorzar. Era el papá de un cliente muy importante nuestro. Cliente de mi abuelo, el señor era cliente de mi abuelo y de mi papá. Y me dice, vamos a ir a almorzar. Y cuando vamos a almorzar me entrega el libro y me cuenta su historia. Y su historia era que él a los 36 años, con 4 hijos, perdió todo. Él le encantaba el tema de la bolsa y del commodities y de el oro y el petróleo, qué sé yo. Y invertía en commodities. Estaba todo el tiempo invirtiendo en commodities. Y ustedes saben, los que conocen un tema de inversión, que el que invierte en commodities normalmente se apalanca. Y si apalanca significa que de repente coloca $100,000 de capital y está expuesto por 1 millón. Entonces, porque te puedes apalancar 10 veces, hasta 35. Hay compañías que son tan agresivas que hasta 35 veces se apalancan. Entonces, de repente, de tener 1 millón, o tener 100,000, o tener 10,000, puedes estar expuesto por 100,000. ¿Qué significa eso? Que si llegase a caer la acción, o si llegase a caer el oro, o el petróleo, lo que fuere, el banco te llama y te pide lo que llama, te hace una llamada a margen. Llamada a margen significa trae los reales de la diferencia. Tú nada más tenías 100, te apalancaste por 1 millón, estás tranquilo. Si el precio que valió 1 millón baja a 200, te piden, tráeme los 900,000 adicionales que me habías pedido y tráemelos ya. Y así es como quiebran una gran cantidad de estos operadores financieros que se equivocan enormemente, y es la manera más fácil de quebrar para cualquiera, porque estás apalancándote con un dinero que ni siquiera es tuyo, que no tienes. Entonces, bueno, pierdes toda la posición y tienes esa deuda con el banco. Así se recupere después, cuando te llaman a margen, te fregaste, no hay manera, porque ya pasan a ser los títulos del banco. Entonces, a él le pasó eso. A los 36 años, con 4 hijos, tuvo que empezar de cero, brand new. Obviamente nunca se empieza de cero, porque al final empezar de cero con 36 años y con muchísima experiencia y con esa capacidad de manejar negocios, tienes unas ventajas competitivas. Pero arrancó y bueno, lo logró y convirtió la empresa en una de las empresas más grandes de Venezuela en los últimos 20 años, pues, ¿no? Y debe estar en el top 10 de las compañías más grandes de Venezuela. Todavía hoy, ¿no? Sigue el legado. Ya él en paz descanse, él murió y su hijo está al mando de la organización y ha seguido creciendo exponencialmente, pues, ¿no? Pero aplicando los mismos conceptos de Napoleon Hill. Y de hecho ellos hacen, dentro de la organización, hacen workshops y los dicta el CEO de Napoleon Hill, de este libro Piensa y hágase rico, y van capítulo a capítulo, 12 sesiones, 12 capítulos, y cada uno los van para ir aplicándolo en la vida diaria, pues, ¿no? Después de Napoleon Hill, nosotros hablamos de, Nelson Mandela, está Michael Jordan, Stephen Covey. Stephen Covey, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Después de Napoleon Hill hablamos de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Para mí este es muy importante porque a mí me cambió la vida Stephen Covey en el 97. Hice mi primer curso de mejoramiento profesional. Estaba en la universidad y me invitaron, yo ya trabajaba en la compañía, me invitaron le pregunté a mi viejo, mira, ¿puedo hacer este curso? Me dijo, sí, vale, claro que sí. Mi papá le encanta el tema, todo lo que era educación o deportes, all in, dale. Siempre nos decía eso, si tú quieres para una rumba, yo ahí no te voy a ayudar, pero si quieres para educación o para deporte, lo que necesites. Y mi primer curso fue en el 98, mentira, graduándome de la universidad. Justo graduándome de la universidad, hice este curso con un pana, que todavía somos muy amigos. Nos hicimos buddies, porque el Stephen Covey, en esos 7 hábitos de la gente altamente efectiva, te une con un buddy para que hagas los ejercicios con un partner, ¿no? Y
Stephen Covey decía, no estoy orgulloso de mis circunstancias, pero sí estoy orgulloso de mis decisiones. Entonces, no estoy orgulloso de mis circunstancias, pero sí estoy orgulloso de mis decisiones. No importa de dónde vengas, de cuán humilde sea tu hogar, de cuán afortunado sea o cuán rico seas, las decisiones que tomes son súper importantes en tu vida, porque no importa del lugar donde vengas, tú vas a tener que tomar decisiones en tu vida, vas a tener que tomar decisiones importantes en las que tú vas a decir lo que estoy haciendo está bien o está mal, y de esas decisiones es que tienes que sentirte orgulloso. Y eso es como el round completo, es como la vuelta, es decir, el redondel de la cultura de Stephen Covey cuando él habla de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. El primer hábito que es vamos a buscarlo aquí, espérense que ahorita tengo un pequeño lapsus mentis, espérense, vamos a buscar aquí, disculpa, la computadora aquí no me deja ver. Vamos a ver aquí, 7 hábitos. Bueno, quiero decirlos mal porque aquí el orden de los factores se altera el producto. Ay, Dios mío. Ajá. Número 1, ser proactivo. Número 2, comenzar con el fin en la mente. Número 3, poner primero lo primero. Número 4, piensa win-win. Número 5, primero busca entender y luego ser entendido. Número 6, sinergia. La sinergia, brutal la sinergia, lo que hace Michael Jordan. Esa sinergia, ese Magic ignaciano, esa sinergia entre el equipo, brutal. Cuando la gente trabaja en equipo, esos buddies trabajan juntos y logran cosas extraordinarias, porque a veces las organizaciones pueden ser 2 personas, así como Steve Jobs y Wozniak, que eran ellos 2, y lanzaron la Macintosh. Esa sinergia es brutal. Después sharpen the saw, que es afilar la sierra. Entonces, esos 7 hábitos, esto engloba esos 7 hábitos. ¿Por qué? Porque el no estoy orgulloso de mis circunstancias, estoy orgulloso de mis decisiones, puede ser life changing y puede ser el englobe completo de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, porque al final todo lo que hacemos, poner primero lo primero, el ser proactivo, todo eso te va llevando a tomar decisiones correctas, y al tomar decisiones correctas pues vas a tener éxito. Entonces esa es un poco la cultura de Stephen Covey, y el tema de agregar muchísimo valor pues complementa perfecto con esto, y que al final de todo lo que haces, si tú lo haces por un propósito, pues vas a estar orgulloso de tus decisiones, y como vas a estar orgulloso de tus decisiones, pues vas a continuar haciéndolo y vas a tener éxito. Entonces a mí me pasó brutal, a mí me pareció genial el evento. Eso fueron 3 días, inmersión total de 8 a 6 de la tarde, o 4 días, o una semana, no recuerdo, pero fue bastante tiempo. Y iban paso a paso cómo lograr los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y la verdad que después de ahí, del 99 para acá, él ha sacado, o el 98 para acá, ha sacado 25 ediciones nuevas de los 7 hábitos de la gente de los niños altamente efectivos, de las familias altamente efectivas, de cómo lograr que pueda haber esa sinergia en la familia, cómo pueda lograr esa sinergia en los niños, cómo poder lograr que los niños se conecten. Entonces lo hace con dibujos animados. De verdad que está muy, 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 muy bueno. Y yo lo recomiendo ampliamente porque te cambia la vida, pues, ¿no? Te deja otra visión diferente, y puedes obtener cosas ahí muy buenas. Por ejemplo, lo mejor de Stephen Covey, una de las cosas fundamentales que yo aplico en mi vida y lo aplico a diario, es win-win relationships, que tus relaciones sean todas ganar-ganar, porque ganar-perder no es una relación de largo plazo, y perder-perder tampoco se sostiene a largo plazo. Entonces tiene que ser relaciones win-win. Después de Stephen Covey hablamos de, vamos a ver, de Timothy Ferriss. Timothy Ferriss, lo tengo aquí por cierto, The 4-Hour Body, The 4-Hour Workweek, el cuerpo, la mente de 4 horas, el cuerpo de 4 horas, el hobby de 4 horas y el trabajo de 4 horas. La eficiencia y el foco te dan resultados exponenciales. Timothy es increíble porque él aplica esta metodología de las 4 horas, en las que con 4 horas de absoluta intensidad, foco y
coaching, con bien llevadas, esas 4 horas aprovechadas de la mejor manera, de la manera más eficiente, utilizando los 7 hábitos, utilizando el pensamiento de Steve Jobs, utilizando el perdón de Mandela, utilizando no importa cometer errores y volver a empezar, utilizando el amor por los deportes, utilizando todo lo que suceda alrededor tuyo, hacer que suceda, utilizando el en todo amar y servir de San Ignacio. Si tú lo aplicas a esas 4 horas y tú le metes esa mente de 4 horas, tú vas a lograr paz mental. Si tú aplicas la metodología de cuerpo de 4 horas, vas a lograr salud completa, absoluta. Si tú logras ese hobby de 4 horas, vas a poder ser profesional en cualquier deporte que tú quieras, a llegar a un nivel muy cerca de profesional, o profesional si después lo quieres hacer. Y el trabajo de 4 horas logra priorizar para que en 4 horas tu trabajo esté hecho a la semana. Entonces, esto mucha gente dice, wow, pero entonces echaría carro toda la semana y tal. Bueno, no, porque para poder priorizar y para poder lograr ese trabajo de 4 horas, esas 4 horas intensas, bueno, tiene que haber una gran preparación, tiene que haber toda una serie de metodologías de automatización que lleva primero preparación, que son las horas que tienes que aplicar para preparar, para poder hacerlo. Después lleva conocimiento, después lleva inversión, después lleva una serie de cosas. Pero lo ideal es que montes negocios que tú en 4 horas a la semana los puedas monitorear y ver desde afuera, y tengas 7, 8, 9 negocios de ese estilo, y tú lo que trabajas son 4 horas para cada negocio. Esa es un poco la cultura. Y no es que trabajes menos, no, porque si tú ves a Timothy Ferriss, es el activo, está todo el día entrevistando a los gurús en todas partes del mundo, se para a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, o sea, es una máquina, pues, y termina a las 10 de la noche, todo el día activo, todo el día trabajando, pero disfruta y hace sus hobbies, hace todas las pruebas, hace todas él mismo es el placebo de él mismo. Mucha gente habla y comparte conocimiento, pero no te da el conocimiento de lo que él ha vivido, sino que te echa el cuento de otro. Y ahí es donde por eso me tomé la tarea de hacer lunes motivacional, para poder compartir qué he aprendido de ellos, cómo lo he aplicado y cómo lo he hecho. Entonces, por ejemplo, con mente de 4 horas, en una oportunidad hace unos años, utilizando una dieta que él te coloca allí, una forma de alimentación que él te coloca allí, más ejercicio 4 horas, más tu hobby 4 horas, más trabajo 4 horas, yo logré, por ejemplo, sacarme los abdominales, el six pack, hace como 7, 8 años. Bueno, pero es un trabajo, o sea, es una labor importante, y ahora vamos a por ellos otra vez, y estaba jugando el mejor maratón que corrí en mi vida, el mejor golf de mi vida, el mejor golf, y en ese momento no hacía más nada. Bueno, jugué un par de partidos de rugby al año, pero estaba en el mejor shape de mi vida. Eso fue hace como 5, 7 años, 8 años. Y aplicando la metodología de él, entonces yo todas las cosas que estoy diciéndoles es porque, y quizás no he traído más role models a colación, los voy hurgando, los voy sacando, porque quiero que el que les traiga sea alguien que yo he utilizado sus pensamientos, he utilizado su forma de trabajo, he utilizado su cultura, y me ha funcionado para cambiar el mundo, me ha funcionado para cambiar mi negocio, me ha funcionado para ser más eficiente, para tener mejor salud, etc. Entonces, con cada uno de ellos, por ejemplo, Michael Jordan a mí me inspiró muchísimo, porque ya nosotros que éramos fanáticos de los deportes, mi hermano y yo, bueno, olvídate, yo con Michael Jordan, yo corrí mi primer maratón a los 17 años, y me acuerdo perfecto que el tipo estaba en el sumo de su carrera. Un Tiger Woods, por ejemplo, que a mí me inspiró muchísimo en el golf, pero un tipo iluminado, tiene exactamente la misma edad mía, y yo siempre quise ser profesional de golf, y nunca lo pude cometer, porque quizás no tenía las herramientas, o no tenía la destreza, o no tenía lo que era. Y bueno, obviamente después fue más importante para mí mi carrera, mi trascender generaciones en mi compañía y trascender el legado de mi abuelo, y nos dedicamos al negocio, pues. Pero me hubiera encantado, utilizando todas las metodologías de Timothy Ferriss, ser profesional jugando golf.
Pero bueno, hoy en día se puede utilizar muchísimo porque yo lo he aplicado, lo estoy aplicando ahorita con el tenis. Nunca había recibido clases de tenis, lo estoy aplicando, estoy empezando a hacerlo. Y estoy haciéndolo con el golf también, porque ahorita con el tema de la pandemia hay que ocupar el cerebro en otras cosas, ¿no? Entonces, ya les voy a contar de aquí a diciembre si llegamos a un buen nivel o no. Hay que darle tiempo al asunto, no es así inmediato, ¿no? Y la última persona con la que conversamos fue con Joe Dispenza. Joe Dispenza, para mí, a mí me cambió en el 2018. Yo estaba atravesando un momento muy difícil de la compañía porque tuvimos un gran problema con los reaseguradores, nos dieron un golpe muy duro y nos quitaron el respaldo en un momento dado y tuvimos que salir a buscar otro, pero tuvimos un mes de terror. Y el proveedor que teníamos de seguro de viajes también pulled off the plug, se salió del negocio y dijo me voy directo a los clientes. Bueno, un riesgo que siempre uno corre cuando uno trabaja con una compañía de seguro, y nosotros por ser muy naif, porque más o menos Napoleon Hill y Stephen Covey son personas que, como te digo, hacen win-win relationships, y quizás podría sonar come flor o naif, somos así. Entonces corres un riesgo de que te hagan un daño. Pero bueno, nos hicieron un daño, pero no hay mal que por bien no venga. La pasamos duro, pero yo dije, ya va, tengo que buscar algo que me ocupe la mente en este momento, más allá del negocio, de lo que estoy haciendo. Y yo siempre había querido correr un ultramaratón. Y gracias a Joe Dispenza hice un curso en Margarita, en SIGO, en la Universidad Corporativa de Margarita, y lo dictó el CEO Milton Martínez, dictó esa charla, y esa charla habló de el placebo soy yo. Y ya yo me había leído un libro de Dispenza que me había regalado mi suegra, que se llamaba Changing the Habit of Being Yourself, cambiando el hábito de ser tú mismo. Ya lo había leído. Y la verdad que está muy bueno, porque cambiar el hábito de ser tú mismo no es que tú cambies tu forma de ser, sino que veas en ti qué paradigmas tienes que puedas cambiar para ser más feliz. Entonces, si quieres leerte un libro donde tú digas, oye, estoy en mi sumo, estoy en lo mejor, estoy en el tope de la jugada y no me siento satisfecho, no me siento completo, léete este libro de Joe Dispenza, porque te va a hacer muy bien. Changing the Habit of Being Yourself. A veces pensamos que estamos en el tope de la jugada y hay algún paradigma que nos frena a ser mejores, nos frena a estar completos, a estar satisfechos. Y ese libro te puede ayudar muchísimo. Entonces, bueno, ya yo me había leído ese libro, y entonces, bueno, nos leímos este libro, nos dijeron, léanse ese libro antes del curso. Yo estaba en Margarita en ese momento y dije, ¿sabes qué? Vamos al curso. Fue un día, fueron 2 sesiones de 3 horas, 2 días, martes y miércoles, 2 sesiones de 3 horas, y lo hicimos. La verdad que es espectacular. Se llama El placebo soy yo. Entonces, él dice que tú mismo tienes que probar tú como ser tú el placebo. El placebo es esa pastilla que no tiene nada, que es libre. Tú se la entregas a esos grupos, ¿no? Y dices, bueno, a este grupo le vamos a dar acetaminofén, y a este grupo le vamos a dar nada. Entonces, pero a los dos le dices en su mente que estás dándole acetaminofén. Entonces, la gente que no le diste nada, o sea, le diste una pastilla vacía, va a decir, no tiene nada. Uy, me mejoró muchísimo el dolor de cabeza. Wow. Empiezas a ver esos efectos, ¿no? Porque tú le dijiste que le estabas dando acetaminofén. Entonces, como tú se lo dijiste, él lo asume y lo colocas en el cerebro. Entonces, ese efecto placebo, hazlo tú. El placebo seas tú. Y dije, así es la vaina. Ok, entonces, ¿cómo hace ese efecto placebo? Entonces, tú agarras y tú, así como separas en grupos, tú dices, ok, ¿cuál es la meta que tenemos? Mira, en ese caso yo puse, mi meta era hacer un 50K. Pero no solamente hacer un 50K, que hacer un 50K en un mes, porque mi cuñada me había invitado a ir a Wisconsin a correrlo, a Milwaukee. Entonces le dije, bueno, dale pues, vamos, un mes. Entonces, ok, me agarré y dice, ok, ¿tú qué tienes que hacer? Divides eso, haces un chunking, haces toda una planificación, sientes como que lo lograste, que llegaste a la meta, sí, ya de una vez. ¿Y qué sentirías cuando lo ibas a lograr? ¿Qué sentirías aquí? Tú quieres llegar a la NFL, tú quieres llegar a la ATP, tú quieres llegar a ser tenista profesional. Tienes que sentirlo primero aquí en tu cerebro y guardarte eso. Y todos los días que entrenes, o si quieres ir al PGA, todos los días que entrenes,
cuando te desanimes, te acuerdas del PGA. Cuando te desanimes, te acuerdas del ATP. Cuando te desanimes, te acuerdas del US Open. Y, pana, y lo logras, es impresionante. Entonces yo logré hacer 50K entrenando un mes, 30 días.